Amén. Gracias, Alejandro, por esa linda oración. Bienvenidos todos a nuestro programa de Grupo Pequeño Virtual, Ministerio Renovación. Como cada semana tenemos un invitado muy especial. Esta semana tenemos la dicha y el honor de tener a mi gran amigo Wilfredo Montalvo, que se encuentra ahora en la ciudad de Los Ángeles. Él está de pastor en la iglesia de San Fernando Chapel. Así que Bien. él nos va a compartir un poco sobre su ministerio. Yo conocí a Wilfredo en el 2015, hace 5 años que nos conocimos, en la iglesia hispana de Oakwood, Ujú. en el campus universitario de Oakwood Adventist University. Y inmediatamente nos hicimos buenos amigos. Um, Wilfredo es de sangre puertorriqueña. Él originalmente nació en Boston, Massachusetts. Él es de Lynn, la zona de Lynn, que incluso la vida es un poco raro. Porque cuando yo tenía mis, no sé, 7 años por ahí, que estaba en el segundo grado, yo viví en Lynn, Massachusetts. Así que es muy probable, Mismo- Wilfredo, que tú y yo vivimos en Lynn a la misma vez, pero no nos conocíamos. Así que quién sabe. Vamos a ver, cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor si ese fue el caso. Yeah. El caso fue que Wilfredo de Lynn, Massachusetts, va rumbo para Orlando, y ahí entonces él nos va a explicar un poco sobre cómo él llegó al Evangelio. Yeah. Wilfredo, gracias por estar con nosotros. El placer es mío, man. Es un gustazo. Háblanos un poco brevemente. Vamos a hacer una mini entrevista para que los hermanos se familiaricen contigo y aquellos que van a mirar este programa. Oh, Háblanos un poco de cómo llega Wilfredo al Evangelio, al mensaje adventista. man, al mensaje adventista llegué por parte del padre, o sea, por mi familia. El abuelo mío era pastor, desde pequeño tenía un conocimiento del adventismo, pero como muchos de nosotros fui criado en la iglesia, no criado en Cristo. No, honestamente no era mío, por decir. Me salí para el mundo, ¿sabes? Seguí mis propios deseos, ¿sabes? Seguí lo que yo quería. Libertad, lo que estaba buscando. Porque estaba súper encerrado en en la religión que estaba en mi casa, no podía, era una de esas cosas, no vas para la iglesia, pues tampoco va a salir este fin de semana, ¿sabes? Te quedan cerrados, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, pero el no poder hacer las cosas tampoco nos dieron otra alternativa. So, you know, no tenía ningún interés en lo que es la Biblia, lo que es el sábado, lo que era Dios. No me interesaba tanto. Hasta que a los 21 estaba, ¿sabes? Haciendo lo que quería. Estaba tratando de perseguir algo en música, específicamente, reggaetón y en eso. Y ahí fue cuando me la choqué, y no fue por el contenido ni todo eso, fue yo estaba buscando, es como cada uno de nosotros tiene como un hueco en el pecho, uno quiere llenarlo, ¿verdad? Pero la cosa es que el hueco que tenemos es eterno y nosotros tratamos de llenarlo con cosas que son temporarias, o sea, que no duran. En eso y llegando como a una depresión sobre la vida y esa realización que, wow, ¿sabes? Todo lo que hago no me está satisfaciendo. En eso fue que en verdad escuché, ¿sabes? El Señor. No que lo encontré, porque Él siempre está buscando a nosotros. Mm. Estoy en un estudio ahora. Me quedo mi carro tirado, va a venir el hermano bueno y darme la mano. ¿Está bien? No, está bien. Perdona. No, tranquilo. Entonces, Wilfredo, tú llegaste, obviamente tú tienes raíces de lo que es la cultura de hip hop, la cultura de reggaetón, pero tengo de lo que tú has compartido que tú estuviste expuesto a una religión muy estricta, una Yeah. religión muy como tirando para el fariseo. Oh, yes. Entonces, ¿cómo fue que tú tuviste ese encuentro con Cristo? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo sucedió? Man, esa transformación vino
cuando fui a estudiar a la universidad, porque en la universidad en verdad me enfoqué en estudiar la palabra de Dios, ¿sabes? A veces tratamos ¿sabes? Hay muchos libros que son, y como adventistas creemos, ¿sabes? Estos libros son, divinos y son inspirados. Pero los libros que estamos hablando, específicamente como hablamos de Ellen White, los libros de ellas, ¿verdad? Todos esos libros son diseñados para llevarte para atrás para la Biblia, ¿verdad? Hasta ella misma lo dice, ¿sabe? Que ¿sabe? No hay necesidad de mí si ustedes más que estudian la Biblia, que es el punto, o sea, estudia la Biblia. Y más, cuando predique, ni me usen, el punto es, estudia la Biblia, ¿sabes? Por ti mismo, ¿sabes? Escucha la voz de Dios por ti mismo. Cuando me estaba criando, conocía más de lo que decía Ellen White, de lo que decía la Biblia. Cuando fui a estudiar, y era, ahora siéntate con la Biblia, vamos a estudiar la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? En contexto, eso fue la clave, yo creo que más grande que me influenció a mí, estudiando en contexto lo que está diciendo la Biblia. Fue algo que me transformó, porque entendí lo que es la gracia de Dios. Wow, aleluya. Yo creo que muchos jóvenes, Wilfredo, que están en la iglesia pueden simpatizar con tu historia, porque muchos nacen en un nido adventista y están expuestos a una versión del adventismo que es un poco, hay un desequilibrio y muchas veces eso lo lleva para fuera de la iglesia. Así que le damos gracias a Dios que en este caso, en tu caso, esa no fue la situación, sino que gracias a Dios tú tuviste la oportunidad de sentarte por ti mismo, leer, estudiar, escudriñar y poder llegar a ese conocimiento. ¿Cómo fue que llegaste de esa experiencia a llegar a ser pastor de la iglesia adventista? Sabemos que fuiste para Oakwood, pero ¿cómo fue cuándo fue que sentiste ese llamado para estar en el ministerio? Cuando me bauticé, yo no sabía qué hacer con mi vida. Literalmente, yo no sabía qué hacer con mi vida. Cuando estaba trabajando, porque trabajé en construcción por años, ¿verdad? Yo sé que me veo joven y soy joven, pero, ¿sabes? Yo me salí de la escuela directamente a construcción, trabajando en HVAC, haciendo aire acondicionado, ¿sabes? Como en las películas cuando están las espías y la gente entre medio, ¿sabes? Una mentira. Eso, tú no puedes hacer eso en la vida real. Hay un montón de cosas que están entre medio de los aire acondicionados. Y me recuerdo, empecé a hacer eso, pero cuando estaba haciendo eso, mi mente siempre estaba en haciendo música, porque sentí, yo pienso y sé, todos tenemos un don, todos tenemos un talento, ¿verdad? Y para mí, algo que ha sido medio natural, es escribiendo. Sabía, okay, va a hacer eso. Para mí, nada en la vida importaba más que esto. Cuando me bauticé, ¿sabes? Dejé, como decimos, tienes que dejar todo, deja eso. Cuando dejé, no sabía qué hacer con mi vida. ¿Sabes? No lo reemplacé con algo. Yo solamente me bauticé, dije, Señor, yo quiero trabajar por ti, guíame. Y al momento lo supe, empecé a tuve Dios todavía habla a través de los sueños. Y es bien interesante porque empecé a tener sueños vaya a estudiar, de pastor. Llega un día, pasar la historia súper corta, ¿verdad? Llega un día que todo me estaba cayendo, ¿sabes? En lugar, ¿verdad? Tenía mi carro para atrás, conseguí un trabajo, tenía una relación nueva, todo estaba cayendo en su lugar, ¿verdad? Y de repente, ¿sabes? Y hablé de pastoral, porque el pastor de la iglesia mía, Isaac Ibarra, era pastor mío. Él estaba diciendo, man, tú das estudios bíblicos, tú das esto, tú predicas, tú debes ir a estudiar teología, ser pastor. Pero no me convencía ese argumento, porque hablando claro, mucha gente que si alguien da un estudio bíblico rápido, tú tienes que ser pastor. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque da un estudio, porque hablo de Dios, no tiene que decir que tengo que ser un pastor.
¿verdad? Y hay una falsedad en decir que trabajando para Dios es solamente ser un pastor. Tremendo embuste otra vez. No, o sea, yo puedo estar en mi trabajo secular que Dios usa como ministerio para trabajar para Él. Si tú miras mucha gente de la Biblia, Abraham, muchos de ellos trabajaban en trabajos seculares, ¿verdad? So, la vida espiritual y tu vida semanal son lo mismo, no son dos diferentes cosas. Siempre estaban con el, tú das tremendo estudio bíblico, sea pastor. No. Y me recuerdo un día estoy trabajando y dos preguntas vienen a la mente. Número uno es, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué tú estás dispuesto a dejar para mí? ¿Sabes? Como Dios. No decir que yo escuché la voz de Dios, pero era como una pregunta bien, no sé si tú has sentido eso, una pregunta pero fuerte. It's like, man, ¿dónde salió eso? Y lo segundo era, ve para Oakwood. I was like, wow, eso es bien específico. Y empecé ¿sabes? Hablando con el Señor, papá Dios, ¿sabes? Yo honestamente ya dije que no. ¿Sabes? Yo me voy a quedar aquí, tengo mi novia, mi carro, trabajo, por fin. ¿Sabes? Yo voy a ser un bombero. Eso es lo que quería hacer yo, un firefighter. Right? I want to be a firefighter. So, ¿qué sucede, man? Ese fin de semana sigue ahí la pregunta. Voy por un estudio bíblico. La primera pregunta del estudio bíblico que hacen, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar por Dios? Me quedé yo ya asustado. Porque, man, Dios está hablando a través de otras personas. So, Señor, vamos a ver. Voy a chequear la universidad. Llamo al pastor. El pastor me dice, le explico lo que está sucediendo. Y me dice, man, eso es bien extraño. Pero a la misma vez, yo creo que Dios está moviendo porque yo me voy mañana específicamente para llevar unos estudiantes para que se enrolen a la universidad y tengo espacio por una persona más. Ay. Oh, man, bro. Me asusté, enganché el teléfono. Se sintió como, like, this is surreal. Like, esto no. Y nada, cogí el leap of faith, como se dice. ¿Sabes? Brinqué. Está bien, me voy. Me fui la semana, me botaron del trabajo, porque me fui la semana. Y cuando estuve allá, le oré al Señor, y nadie supo de esta oración. Le oré al Señor, Señor, yo no me quiero llamar a mí mismo para el ministerio, ¿verdad? Porque yo siento que hay muchos ya que están así. Hay muchos que tienen que salirse del ministerio, porque ¿sabes? Se están llamando ellos mismos. Pero si tú me estás llamando, hazlo claro. Y Señor, si tú me quieres aquí, antes de irme, dame un apartamento, porque no quiero molestar a nadie. Y, bro, Jay, terminó la semana y terminó para yo regresar para atrás para Orlando, porque ahí vivía, y salí con un apartamento. Wow. O sea que tú le pedías las cosas a Dios como para más o menos probarlo a Él, y Él instantáneamente contestaba todas tus peticiones. Entonces, estudiaste teología, te graduaste y ahora estás en Los Ángeles como pastor de la iglesia de San Fernando Chapel. ¿Estás afuera de Los Ángeles? Sí, estamos afuera de Los Ángeles. Estoy en San Fernando. Estoy como a 30 minutos de Los Ángeles. Okay. So, San Fernando Chapel es la iglesia, es San Fernando's Spanish, o sea, una iglesia español, pero al lado, o sea, conectado a la iglesia, está la iglesia, es como decir la iglesia de jóvenes, por decir. Me imagino que es bilingüe el servicio. Sí, no, es en inglés. Es en inglés. Es en inglés. Tenemos servicio en español y también el servicio en inglés. Ok, entonces, en eso estoy pastoreando. Entonces, tú mencionaste que algo de la música. Yo sé que tú tienes un ministerio de música. Háblanos un poco sobre el ministerio y un poco de más o menos de la música en general, como tú lo usas para ministrar. Definitely. Yo sé que la música es algo bien poderoso. Bien poderoso. Es más, estuve hablando con una persona que estudia estudios bíblicos y acaba de llamarme hoy que escuchó, ¿sabes? La música que ha soltado, que ha hecho. Y me mencionó, dice, man, pastor, dice, yo, ¿sabes? Tú vienes, toda la semana tú vienes y hablas conmigo, ¿verdad? Toda la semana tú vienes y hablas de las verdades de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, ¿sabes? Lo que está, ¿sabes? La relación, todo eso. Dice, pero acabo de escucharlo
en la forma que tú lo pones, right? Porque yo, hablando acá, todavía estoy como rapeando, right? He's like, nunca he escuchado algo así. He's like, de verdad que me motivó a estudiar más, y profundizar, moverme más para seguir más una relación con Dios. Y más allá, es como una alternativa a la música que escuchan ya. Es una alternativa positiva, es una alternativa que tiene bases bíblicos, y si escucha la letra, puede ser estudios bíblicos de la letra, porque, el concepto viene, primero con la música es sagrada por el grupo que lo hace sagrado, lo que hacemos sagrado es, colectivamente decidimos esto es sagrado, ¿por qué? Por el contenido, ¿verdad? Pero a veces hacemos ministerio, y no quiero sonar un poco fuerte, pero es la verdad. Es que y ese va a ser un poco del tema de hoy, es que a veces hacemos el ministerio, estamos ministrando como, ¿cómo se dice en inglés? Colonizers. O sea, aquellos que estuvieron colonizando. Oh, yeah. Mira el método de colonizar. Yo vengo hacia ti, a mí no me interesa tu lenguaje, no me interesa lo que tú tienes que traer a la mesa, no me interesa tu historia, tu cultura, no me interesa nada de eso. Tú tienes que solamente aceptar lo que yo te digo, como yo hablo, como yo me visto, lo que yo pienso, la forma que yo veo a Dios, la forma que yo hago todo eso. Y si tú no lo aceptas, pues tenemos un problema. Wow. O sea que lo que tú estás hablando, o sea, el ejemplo es como lo hizo Cristo, que él tomó en consideración la historial, la trayectoria, el pasado del personaje, y que trató de hablarle en una manera que esa persona lo iba a entender y lo iba a poder aceptar mejor. Entonces, me imagino que tu mission target, el objetivo es la juventud, particularmente los que no están en la iglesia y los que quizás no van a tener química con el estilo de música quizás, por lo menos al inicio, por lo menos no van a tener esa química al inicio, porque sabemos que obviamente los cambios suceden. Entonces, esa es más o menos la plataforma que tú utilizas, la música de hip hop, pero con el contenido. Entonces, como pastor, se pudiera decir que tú pones tus sermones en tu música. Oh, de seguro. Es interesante porque cuando hablamos del concepto, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, si tú miras lo que hizo la historia, históricamente los cristianos del primer siglo, y si tú quieres ir más atrás de los cristianos, si vamos para Moisés, ellos lo que hicieron es, ellos adoptaron y adaptaron. Cuando tú lees, por ejemplo, Génesis, capítulo 1 y parte del capítulo 2, que se habla de la creación de la historia, ¿verdad? El lenguaje que está usando Moisés, él está usando imágenes que son de otras religiones. Y adoptó esas imágenes. Y después adaptó a Dios en la imagen, en el lenguaje que ya conocían, que ya se conocía el mundo. O sea que es parecido a Cristo cuando él utilizaba las parábolas, cuando estaba hablando con aquellos que se dedicaban a la agricultura, hablaba acerca del campo, hablaba acerca de la semilla, más o menos de eso te refieres. Yes. Wow. Totalmente. Wow. Totalmente. Entonces, y más, sí. ejemplo con una palabra cristiana, por ejemplo. La palabra que se traduce amor, ¿verdad? En el griego es agape. Right? Agape. ¿Qué significa agape? Amor incondicional de Dios. Bueno, eso es lo que ahora significa, pero no fue una palabra cristiana, fue una palabra secular en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Fue una palabra que se utilizaba para escoger, es decir, tu preferencia sobre algo, ¿sabes? Yo prefiero un arroz con gandules con aguacate sobre un plato de pasta con de Olive Garden. Yo prefiero esto, ¿verdad? Soy yo, agape. Yo también prefiero eso, Wilfredo. Yo lo quiero ahora, pero eso es decir agape, ¿verdad? Yo prefiero esto. Los cristianos cogieron esa palabra
¿verdad? Prefiero, que es decir, prefiero en el sentido moral. Yo prefiero esto, yo amo esto. Y adaptaron, y después adoptaron, y después lo adaptaron al amor de Dios. So, es decir, nada lo que decimos es peculiar, es adoptado y adaptado. Claro, claro. Y para aquellos que quieren quizás tener un saborcito de tu obra artística, ¿estás en iTunes, Spotify, todas las plataformas? Sí, están en todas las plataformas. ¿Y cómo te pueden buscar? ¿Así, Wilfredo Montalvo, así mismo? Wilfredo. Wilfredo. Sí, mito como está escrito ahí mismo, Wilfredo. Ok. Entonces, para aquellos que están interesados, pueden ir a iTunes, buscan ahí bajo el nombre Wilfredo. Y última pregunta, Wilfredo, háblanos un poco sobre la situación en California, particularmente en tu zona, de la zona de Los Ángeles. ¿Cómo han gestionado el tema de COVID, de la pandemia y de la situación de los incendios que están fuera de control? Man, primero, mucha oración porque especialmente con lo del fuego, las cosas están fuera de control, están tratando de mantenerlo, pero se ve, se ve. Por ejemplo, este sábado para el servicio, el aire parecía que estaba bien como con like a fog, ¿sabes? Pero neblina. Era una nublina, pero era humo, ¿sabes? Y se sentía, ¿sabes? Tenía dolor de cabeza. Los par de días de la semana anterior se parecía que estaba como nubloso y era humo, y eso yo estoy no tan cerca del fuego. Yo tengo una prima que está más al norte y ella me estaba contando que el cielo es rojo. El cielo está rojo, y está mar, y todo el mundo está en sus casas. Como se trata con el COVID, la forma que estamos haciendo, estamos obviamente siguiendo todas las reglas del CDC y lo que está poniendo la conferencia. No podemos tener el servicio adentro. Se puede, pero no se puede cantar. Y para mí, es like, man, el servicio de canto es algo bien, necesitado, para no solamente glorificar a Dios, pero hay algo en adorar a través del canto que hace algo para nosotros, y lo que hacemos, nuestra iglesia aquí, lo que estamos haciendo, estamos teniendo servicio afuera, ¿sabes? Compramos un transmisor de radio y me tiro, ponemos unas mesas, ¿sabes? Donde se come, me trepo encima y tenemos el praise team, ¿sabes? El praise team afuera, ponemos todo afuera y todo el mundo viene con sus carros, pone la estación, ¿verdad? 95.1 y en sus carros pueden adorar, alabar y tenemos servicio afuera en los carros. Todo el mundo, en vez de amén, están tocando bocina. Oye, qué inteligente, qué ingeniosos son. Bueno, espero que los vecinos no se molesten de tanta bulla el sábado en la mañana, así que... hasta todavía nada. Pues mira, Wilfredo, estamos muy encantados de estar aquí. Yo puedo obviamente seguir conversando contigo hasta el amanecer, pero obviamente con el tiempo queremos aprovechar el tema que tú has preparado para el grupo y el tiempo es tuyo. No sé si tiene PowerPoint o se necesita algo de ese... No. Vamos así. Antes de continuar, me gustaría tener una palabra de oración. Okay. Si pueden oremos. Glorioso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y más allá, Señor, glorificado sea tu nombre, Padre. Pido en este momento, Señor, que ahora vamos a entrar en tu palabra, Señor. Que no sea yo ni mis pensamientos, que podamos mirar el texto, Señor, mirar la palabra que tú nos has dado a través de tus siervos o apóstoles, Señor, guiado por el Espíritu Santo y recibirla, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y más allá de recibirla, Señor, pido que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Porque en la aplicación de tu palabra hay poder. Pido, Padre, que estés con nosotros en este momento, que sea el mensaje claro y que tu Espíritu, Señor, nos guíe en lo que estamos hablando, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amen. Amen. Buenas tardes, todo el mundo. Quiero dar un tema
sobre, y quiero titularlo, ¿qué te mueves? Right? ¿Qué te mueve? Bear with me, porque el español lo domino, pero el inglés es más. So, si pueden tirar cuando no sé la palabra, por favor, yo no muerdo. Pueden decirlo y me pueden ayudar. En el 1800, lo que dominaba la transportación sobre la tierra eran los how you say, trains, locomotores. Así mismo. El tren, el locomotor, right? You know what I'm talking about. ¿Verdad? Dominaba la tierra, ¿verdad? Del este al oeste, del norte al sur, todo era por trains, ¿verdad? Y no solamente era transportación de cosas, sino de personas también. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Es decir, las compañías que tenían trains tenían un monopolio, un dominio sobre la transportación. Pero los 1900, comenzando por ahí, empieza a venir algo nuevo hacia la tierra, que cambió totalmente todo, y es los carros. Ahora, ¿qué sucede? Los que tenían el monopolio, tenían el dominio, tenían el poder sobre los trains, es decir, la transportación, se quedaron atrás. ¿Verdad? No se enfocaron en seguir el progreso y el movimiento, ¿verdad? Seguir el progreso y el movimiento de la imaginación de la gente, ¿sabe? En lo que es la transportación ahora. Se quedaron solamente con los trains, ¿verdad? Y en un documental estaban hablando con un locutor, un train owner de negocio, y ellos dijo, el error de ellos es que ellos pensaron que el negocio de ellos era trains, no transportación, ¿sabe? Ellos pensaron que, y esto es clave para lo que voy a decir y el resto del tema, ellos pensaron que el negocio de ellos era solamente trains, ¿sabe? I don't know, say trains in Spanish. Los trenes, sí, los trenes. No se dieron cuenta que el negocio de ellos era transportación. Ese era el negocio de ellos. Y por no fijarse y estar claro en lo que es su negocio, ¿sabe? Tuvieron un golpe bien fuerte. Ahora mi pregunta es, como iglesia, ¿sabemos qué es nuestro negocio? ¿Sabemos qué es nuestro negocio como iglesia? ¿Sabe? ¿Qué es el propósito de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es el evangelio para nosotros? ¿Verdad? Primero, la palabra evangelio es hecha por dos palabras del griego, ¿verdad? Buen mensaje. Buen mensaje. Y un evangelio, la palabra evangelio siempre se utilizaba cuando alguien traía buen mensaje, que tenían victoria en el campo de batalla. Como iglesias, ¿qué es nuestro mensaje? ¿Qué es nuestra función como iglesia? ¿Verdad? Y lo voy a decir claramente desde el comienzo y vamos después a explicarlo, que el evangelio que tenemos, ¿verdad? La función de la iglesia. Y cuando digo iglesia, por favor, no confunda el edificio con la gente. Porque la iglesia, si tú coges un cristiano de hoy en día, del año 2020, y lo lleva para atrás para el siglo I, y ese cristiano dice al cristiano en el siglo I, vamos para la iglesia, el cristiano del primer siglo te va a mirar bien extraño, porque la iglesia no es un lugar para donde va, es quien eres. No confundimos la iglesia con el edificio. Eso comenzó con si quieres entrar en ese detalle, cuando empezamos a identificar la iglesia con edificios, comenzó con Constantine, ¿verdad? Cuando, y en el convertido, entrando en lo que es la iglesia romana. Pero el evangelio, ¿qué es la función de nosotros? Y nuestra función como iglesia es en crear puentes, no edificar paredes. Esa es nuestra función como iglesia. Ese es el evangelio. Construir puentes y no edificar paredes. La pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve personalmente? ¿Qué te mueve? Yo estoy predicando y estoy viniendo y estoy enfatizando todo lo que voy a predicar del libro de Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Ahora, en Primera de Corintios vemos que Pablo está hablando con una iglesia que tiene muchos problemas. Pero es interesante en la forma que él habla de la iglesia, porque él habla a la iglesia que tiene muchos problemas y en vez de decir, este es tu problema, arregla esto, lo primero que él dice es, recuerda quién tú eres en Cristo. Recuerda quién tú eres en Cristo. Y después empezamos a lidiar los problemas, porque nuestra identidad es en Cristo todavía.
Sobre el capítulo 9, es entre medio, obviamente, capítulo 8 y capítulo 10. Fantástico, ¿verdad? Es un teólogo. Pero los capítulos, está hablando de tópicos y cuando tú lees el capítulo 9, se siente como está fuera de lugar, pero no está fuera de lugar en ninguna manera. ¿Sabe? Está seteando todavía el argumento, pero Pablo dice algo bien interesante que al comienzo de estudiarlo y como cristiano, escuchaba los versículos, pero no, es decir, nunca lo entendí. O sea, gente tiran algo, pero nunca lo entiende. Pero quiero ahora explicarlo bíblicamente, lo que está diciendo Pablo. So, capítulo 9, versículo 19, ¿verdad? Él dice, for though I am free, porque yo soy libre de todo. O sea, yo soy libre de todo, dice Pablo, pero me ha hecho sirviente para todos. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué tú haces? Si tú eres libre de todos, ¿por qué tú te haces sirviente hacia todos? Y es para ganar, para tratar o intentar de ganar uno más de ellos. Capítulo 9 de Primera de Corintios, comenzando versículo 19 hacia abajo, lo que vamos a estudiar hoy, vemos la mentalidad de Pablo en cómo hacer el ministerio. ¿Sabe? Y la forma que lo hace Pablo, honestamente, y lo digo ahora, la forma como lo explica Pablo, raramente yo lo he visto en la iglesia cómo se hace. Comenzando, ¿verdad? Yo me he hecho libre de todo, pero para todo yo me hago esclavo de ellos, yo me hago sirviente de ellos para por lo menos ganarme uno más, ¿verdad? Pablo está hablando de serse esclavo, lo que está diciendo es que yo estoy tratando de construir puentes, no edificar paredes, ¿verdad? Sabemos que el evangelio tiene tres funciones. El evangelio, cuando lo entendemos, es racional, ¿verdad? Se tiene que entender, tenemos que estudiarlo. Es relacional también, se hace familia, ¿verdad? O sea, Jay se hizo hermano mío por el evangelio, ¿verdad? Igualmente como ustedes que están ahora, estamos ahora estudiando la palabra de Dios juntos, considérame como un hermano, ¿verdad? Y si quieren mi número, te lo doy. Si quieren hablar, si quieren orar, aquí estoy. Es relacional, pero también es misional. ¿Sabe? Tiene propósito el evangelio. No es solamente quedarnos como familia y quedarnos aquí entre nosotros, pero es salir para las comunidades. ¿Sabe? Es hacer algo. La pregunta que yo que hago a mi iglesia, y la que hago es si la iglesia se cierra por total, la comunidad, ¿se da cuenta? Y esa respuesta tiene que ser honesta. Porque si es sí, pues amén, están haciendo algo. Pero si es no, ¿qué está sucediendo? ¿Para qué siguen reuniéndose? ¿Verdad? Vemos cómo podemos hacer puentes, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo dice, cómo podemos hacer puentes? ¿Verdad? Lo primero, punto número 1, lo primero es no discriminar. Es lo primero. Cuando leemos a Pablo, ¿verdad? Y cuando tú lees el versículo 9, capítulo 19, 18, o 19, 20, 21, vemos que Pablo dice, yo voy al que está abajo de la ley, a que es judío abajo de la ley, el que está débil, el que está afuera de la ley. ¿Sabe? Pablo mira a cada persona y dice, no me importa en qué relación tú estás con el evangelio, con la ley de Dios, con la religión, con Dios, yo voy para ti. Yo voy para ti, yo no discrimino, ¿verdad? Y es bien importante, y te explico esto. Yo tengo un amigo, cuando yo primero me hice cristiano, o cuando estaba creciendo y aceptando a Cristo otra vez, ¿verdad? Había una persona que trató de darme estudios bíblicos cuando tenía como 15 años, ¿verdad? Y se llama David Rodríguez. Lo aprecio mucho, porque el hombre, ¿verdad? Él tiene la paciencia de los santos, que se habla en Apocalipsis, ¿verdad? Y te explico por qué. Trató de darme estudios bíblicos cuando tenía 15 años. ¿Qué sucede? A los 15 yo no estaba interesado en nada. Yo y mi primo, yo me recuerdo, y es una historia que siempre hablamos de esta historia porque fue una memoria que se pegó, ¿verdad? Él está hablándome de Jesús, Dios te ama, y yo, David, ahora mismo, si te meto un puño en la cara ahora mismo, David, ¿qué tú harías? Y el hombre sincero, ¿no? Yo lloraría, y ¿sabes? Yo y mi primo riéndonos por la estupidez que estamos diciendo. Y es bien interesante que él siguió intentando, siguió enseñándome el amor de Dios, siguió con su amistad, que cuando yo a los 21, cuando regresé, ¿sabes? Escuchando y siendo movido por el Espíritu de Dios, la primera persona que fui para estudios bíblicos fue David Rodríguez, ¿sabes? Y la cosa es que él
no discriminó, porque él sabía mi vida, él sabía en las cosas que estaba y que todavía estaba. Cuando decidí seguir, cuando decidí hacer estudios bíblicos, todavía estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y fue en el camino de los estudios que Dios empezó a cambiarme. Y empecé yo a dejar las cosas, no porque yo quería, es que ya no me interesaban. Estaba conociendo algo más mejor. Pero gracias a Dios, David nunca discriminó cuando me vio. O sea, lo que él vio fue potencial. Él vio el potencial en mí. ¿Verdad? En la misma forma que nosotros debemos ver a otras personas, no discriminar, pero ver el potencial en ellos, ¿verdad? No siendo el trabajo del Espíritu Santo que a veces queremos hacer, ¿verdad? Nosotros queremos hacer el agente de convicción. Y ese es no nuestro trabajo. Nada. De lo que yo sé, el Espíritu Santo sigue con ese trabajo, ¿verdad? No ha renunciado a eso, ¿verdad? Nosotros es para repartir la semilla del Evangelio, para construir ese puente, ¿verdad? Para que las verdades, el amor de Dios pueda cambiar y en verdad calentar el corazón, que a veces está muy frío. So, no discriminar, ver el potencial en una persona, ¿verdad? Ver, y lo segundo es encontrarnos a dónde están ellos. Es lo segundo, lo que dice Pablo en el pasaje. Ahora estoy hablando en tu nivel. Una de las cosas que me ayudó totalmente en el colegio estudiando, porque yo fui malo estudiante en high school. Yo estoy hablando D's and F's. Mi grado eran D y F. Además, yo no terminé high school. I dropped out. ¿Verdad? Y lo que aprendí en el colegio cuando regresé, y gloria a Dios porque alguien vio en mí ese potencial de estudiar, porque yo no lo veía. Para mí, yo no era inteligente en los libros, no entendí nada de eso. Ahora, de la calle, yo tengo un poco de puedo sobrevivir, pero cuando sabía de academia, de los libros y todo, nada, para mí, nada. Y fue un pastor que me dio, una pareja que me dio ese empuje. No, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes? Con Cristo delante, tú puedes hacerlo. Si llega un Cristo delante, tú puedes hacerlo. Y cuando fui para el colegio, lo que me ayudó mucho es aprender como aprendo. Nota eso, es aprender como yo aprendo. Tú aprendes cosas muy diferentes que la forma que yo lo aprendo. Hay personas que son visuales, hay personas que ¿sabes? Tú puedes, más que decirlo en una lectura, ya lo captaron. Yo no soy tanto así. Yo tengo que verlo. Y más, how you say, the more senses I engage, the better. O sea, si puedo escucharlo, si puedo verlo, si puedo hacerlo, más se retiene. So, es aprender como uno aprende. Ahora, eso también se aplica en la forma que estamos tratando de traer el evangelio a otras personas. Porque ellos no van a aprender como tú aprendiste. So, tú tienes que aprender como ellos aprenden también. ¿Verdad? Mira lo que dice Pablo en versículo 20. Para el judío, me convierto en un judío en propósito de ganarme un judío. ¿Verdad? Para los que están afuera de la ley, me hago como uno afuera de la ley, aunque yo no estoy afuera de la ley. No afuera, está abajo de la ley. ¿Verdad? Al que está abajo de la ley, me hago como uno abajo de la ley, aunque yo mismo no estoy abajo de la ley, pero lo hago con propósito de ganarme a alguien abajo de la ley. ¿Qué es alguien abajo de la ley? Primero, el judío es cultural, ¿verdad? Me hago como esa persona, es mi gente. Hablo el lenguaje de ellos, ¿sabes? El lenguaje de ellos con el idioma de ellos, con la cultura de ellos, ¿sabes? Ahora, abajo de la ley, ¿quién son esos? Esos que son abajo de la ley son personas que son cristianos, pero creen en Jesús, creen que la salvación es Jesús más mis obras. No es bíblico eso. Eso tú tienes más conexión con la Iglesia Católica y con otras denominaciones que el Evangelio de Pablo. O sea, Jesús más mis obras, Jesús más la circuncisión, Jesús más el sábado, Jesús más mis dietas, Jesús más. Yo tengo que poner algo para mi salvación. Y Pablo dice, no, es Jesús, punto. Lo que viene es causa de tu relación con Dios. ¿Sabe? La salvación es basado en la fe. Esas son las rutas de la salvación, la fe. Las obras son las frutas de tu relación con Dios. No son las rutas de la raíz de tu relación con Dios.
So, seguimos, ¿verdad? Pablo dice, y a los que están afuera de la ley, me convierto como alguien afuera de la ley. Aunque no estoy afuera de la ley de Dios, estoy abajo de la ley de Cristo. Pero lo hago para ganarme a alguien afuera de la ley. Otra vez, ¿quién es alguien afuera de la ley? Alguien que no es, que es judío, alguien que no es, alguien que es gentil, alguien que no conocía a Dios. Los griegos, los romanos, los persianos, bro, anybody that wasn't Jewish. Ese es lo que está diciendo Jesús. Es lo que dice no Pablo. El ejemplo más claro de eso se encuentra en el libro de Hechos. Cuando Pablo está, en un lugar griego, right, Mars Hill, y ve los dioses de las personas. Y está en Mars Hill, ¿verdad? Es un lugar donde están los intelectuales, los filósofos del tiempo, ¿sabe? Y están en debate y en argumento. Y él ve las estatuas de los dioses. Y después él ve una estatua que dice, dedicada al Dios no conocido. Y ahí Pablo dice, aquí voy a comenzar mi argumento de Dios. Pero nota, Pablo tenía conocimiento de lo que ellos creían. ¿Sabe? Pablo no vino como un conquistador, ¿verdad? Él vino, yo vengo a entender y hablar tu lenguaje. Pablo, en muchas de sus cartas, en varias cartas que están en la Biblia, él está, how do you say quoting? Está citando. Y Pablo cita poetas que no son cristianos. Pablo cita libros que no son cristianos o que no son judíos para su época. Pablo tenía un conocimiento del mundo que él vivía. ¿Sabe? Él no estaba cerrado, en cuatro paredes. So, vemos que Pablo siempre está buscando en crear puentes, no edificar paredes. ¿Verdad? Él dice que yo estoy abajo la ley de Dios. Ellos están afuera de la ley de Dios. Yo estoy en la ley de Cristo. Es decir, está hablando del lenguaje del día. La ley de Cristo, es decir, los judíos vieron la historia del ser humano en tiempos, ¿verdad? De la creación a la ley de Moisés, 2000 años. De la ley de Moisés a la ley del Mesías, 2000 años. La ley del Mesías hasta que venga Cristo, o hasta que regrese Cristo otra vez, era la ley del Mesías. Estamos viviendo abajo la ley del Mesías. Y la ley del Mesías es esta. Es amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del Mesías. Esa es la ley de Cristo. Algo que no se habla mucho en la iglesia, o que no se da a entender, de que yo he visto, ¿verdad? Es que cuando la ley de Dios tiene un progreso bíblicamente, ¿verdad? Y déjame dibujártelo bien rápido. No quiero entrar en mucho detalle, pero esto es otro estudio. Pero vemos que los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo viene, le dicen, ¿cuál es la ley más perfecta? ¿Cuál es la ley más importante de Dios? Jesús no dice, no, el sábado. No dice eso. No, amar a Dios no dice. ¿Qué dice Dios? Amar a Dios con todo tu alma, tu ser, tu corazón. Y el segundo es igual que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo interesante es, y chequéalo, estúdialo. Y después, si quieres, yo tiro mi número, podemos hablar. Que después que Jesús asciende al cielo, los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Juan, Santiago, solamente se enfocan en un mandamiento. Santiago dice que esta es la ley suprema de la Escritura. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la razón por qué es que nuestra devoción de Dios no se ve en la forma que nosotros pensamos. La devoción de Dios se ve en la forma que tú tratas a las personas. Esa es la devoción de Dios. Si tú quieres ver cómo está tu relación con Dios, presta atención en la forma como tú tratas a la gente. Ahí se ve, honestamente, tu devoción de Dios. Y a veces nosotros estamos pisoteando otras personas para enseñar nuestra devoción de Dios. Y Dios está diciendo, no, tú no me enseñaron nada. ¿Verdad? Mateo capítulo 25, el último juicio, la última parábola. Las cabras y los ahí se dice, the sheep and the goats. Las ovejas. Las ovejas, right? Las cabras, las ovejas. Cuando ven ese pasaje, esa es la única parábola en ese capítulo que es una parábola que va a suceder. O sea, va a suceder eso. Y estamos esperando. Y tú vas a ser parte de esa parábola. Va a ser las ovejas o la cabra. Va a ser una de esas dos. Pero nota lo que se enfoca en esa parábola. Nota que se enfoca el último juicio. No se enfoca en la forma que yo trate la ley de Dios. Se enfoca en cómo trataste la gente de Dios.
Porque en la forma que tú tratas a la gente de Dios indica la forma que tú tratas la ley de Dios. So, Pablo está diciendo, mira, yo me hago lo que sea para ganar a alguien para el evangelio, para ganar a alguien para Cristo y no para las coronas. A veces decimos esto en la iglesia. Y me recuerdo cuando me estaban criando, escuchaba, oh, tú tienes una estrella para tu corona, porque si no tienes estrella para tu corona, no hay uno que no entre en el cielo sin estrella en la corona, ¿verdad? Y es bien interesante eso, porque sin pensarlo, eso se puede convertir en salvación por obras. Porque necesito una estrella en mi corona. Y a veces cuando traemos personas para la iglesia, ahí está la estrella tuya. Es decir, ahí está el ticket para entrar al cielo. Y eso no es una estrella en tu corona que debe estar preocupándote. Es la relación que tienes con esa persona. En versículo 22, ¿verdad? Ya estamos concluyendo, ¿verdad? Pablo dice, y yo me hago débil para aquel que es débil, para ganarme, para intentar de ganarme uno que es débil. Me convierto en lo que sea para todas las personas. Me convierto todo para todas las personas con este propósito, con este objetivo, para poder ganarme a alguien más. Ahora, el débil. Quiero explicar eso y después terminamos con lo último que dice Pablo. El débil. ¿Qué es el débil? Y esto es importante lo que dije en el comenzando, ¿verdad? Que el capítulo 9 se siente como medio raro, pero en el capítulo 8 y el capítulo 10 explica lo que Pablo llama el débil cristiano. El débil cristiano, y es decir, y quiero ponerlo en términos más claros, es un cristiano débil de conciencia. No es que es débil, no, es débil en conciencia. Indica que hay cristianos que son fuertes en conciencia. Y el capítulo 8 explica eso. El cristiano débil en conciencia en el tiempo de Pablo es este. Están saliendo para comer, están comprando comida, ven la carne que están vendiendo y ellos saben, esta carne fue dedicada a un ídolo. Yo no puedo comerme esa carne porque fue dedicada a un ídolo. No me la puedo comer. Solamente voy a comerme vegetales. Solamente voy a comer, lo que no es nada dedicado a los ídolos. Eso es un cristiano débil de conciencia. Porque el cristiano fuerte en conciencia dice, el ídolo no existe porque solamente Dios existe. Yo me voy a comer esa carne porque no existe. ¿Qué sucede? Pablo dice, aunque como un cristiano fuerte, tú sepas eso, si tú no ayudas a tu hermano débil en conciencia, crecer, que coge tiempo, en entendimiento de eso, porque nosotros venimos con muchas tradiciones y muchas cosas que venimos del mundo, venimos de donde vienes, venimos con baggage, ¿verdad? Tú tienes cristianos que se convirtieron, que son gentiles, se convirtieron cristianos y ellos saben, yo hacía esto antes, no puedo hacerlo más nada, porque eso es dedicado a otro Dios. Y viene otro y dice, eso no existe, yo lo hago. Aunque tú sepas eso, no lo hagas si va a ser tropiezo al hermano débil. Ahora, viene un dilema ahí que yo he experimentado. Es que, aunque yo tengo más entendimiento, yo tengo que expresar más amor hacia el prójimo. Aunque mi conocimiento es más, yo tengo que expresar más amor al prójimo que no entiende y ayudar en el proceso a entender. Y digo el proceso porque muchas veces las personas que son débiles de conciencia, y no estoy ofendiendo para nadie, ¿verdad? Porque el crecimiento sigue, no importa si tienes un bachillerato en teología, una maestría o si no tienes nada de eso, todos tenemos una voz, porque todos somos teólogos, todos tenemos un conocimiento de Dios. Y el conocimiento que cada uno tenemos de Dios hace, crecer más la imagen y el carácter de Dios. Necesitamos hablar uno a otro, se necesita, ¿verdad? Pero si el conocimiento mío, yo más que lo tiro por ahí y no ayudo a expresar amor, paciencia, porque lo que sucede muchas veces es que cuando una persona no entiende algo, lo rechaza por totalmente.
Si no se entiende, no quiero saber nada de eso. Y la persona que entiende tiene que experimentar más paciencia. Ahora la persona que no entiende y la persona que es, no, aquí no hay discusión, aquí se cerró. Es una persona que es débil de conciencia. Y eso es lo que dice Pablo. Si no está abierto para dialogar, para aprender más, tú eres débil de conciencia. Y juntos crecemos, ¿verdad? So Pablo dice, y esta es la mentalidad de Pablo, que él está para ganar, él no está para ganar argumentos, él está para ganar personas. Pablo no está para ganar argumentos. Qué bien. Hablaste con alguien, le dijiste que el sábado es el día de reposo y o cualquier verdad presente que tú quieras tirar. Ganaste el argumento, pero perdiste la persona. O sea, ¿qué ganaste de verdad? Que eso habla más a nuestro ego. So, el pensamiento de Pablo, la forma de ministrar, en cómo hacer ministerio, ¿verdad? Y nota que Pablo, esta es la forma de ministerio no para los pastores, es para la iglesia, para cada uno de nosotros que somos creyentes de Jesucristo. Todos somos misioneros, ¿verdad? Vemos que es no ganar el argumento, es ganar la persona. Es decir, tenemos que escuchar y aprenderlos, escuchar lo que dice Santiago, ser lento de hablar y rápido para escuchar, ¿verdad? Escuchar para entender la persona, no para responder. Y en el proceso, y el último punto, que es medio extraño, es que Pablo, en la forma de hacer el ministerio, el que él no dice a la persona, tú tienes que ser como yo. Él se hace y aprende de la persona primero. Él no edifica paredes, él está construyendo puentes. Un ejemplo, yo voy a tu casa, ¿verdad? Y en tu casa, cuando entras, ¿se quitan los zapatos? Cada casa es diferente, ¿verdad? ¿Se quitan los zapatos? Jay, in your house, do you take your shoes off? Yo personalmente sí. Ok, so si tú me invitas para tu casa y tú me dices, Wilfredo, quítate los zapatos, ¿sabes? Entrar. En ese momento yo tengo dos decisiones. O me quito los zapatos, ¿verdad? Y estoy respetando tu cultura y estoy aprendiendo algo de ti, o hago lo que yo me dé la gana, lo que yo hago en mi casa, ¿verdad? No me quito los zapatos y empiezo a caminar y a atravesar mis zapatos por tu alfombra que está bien linda y por la madera de tu piso, por ahí. Bueno, mis hijas te encantarían porque ellos hacen lo mismo. Yeah, pero yo no soy tus hijas. I mean, I don't know if you noticed, I got a beard, bro. Pero más allá, soy un invitado. O sea, está formando relación. Right? So, nota que a veces, for the sake por el respeto de la persona, por el respeto y de la cultura de la persona, hacemos cosas que usualmente no hacemos en nuestro hogar. So, ¿por qué es tan difícil como iglesia hacer eso con la verdad de Cristo? Cuando Jesús hizo lo mismo. Jesús no vino con el lenguaje del cielo. Jesús no vino con ropa del cielo. Jesús no vino con la imagen del cielo. Él pudiera hacerlo, ¿verdad? Y te digo ahora, yo creo que el ministerio de Jesús no hubiera sido tan efectuoso. Pero Él se hizo ser humano. Aprendió el lenguaje. Aprendió la cultura. Aprendió a la comida de las personas. Aprendió la mentalidad de las personas. Y no solamente los judíos. Él aprendió de la cultura romana. Él aprendió porque Jesús vino de un barrio. Yo no sé si ustedes sabían eso. Jesús vino de un barrio. Jesús hablaba con un acento que los judíos de Jerusalén no respetaban. O sea, Jesús vino de lo de abajo. ¿Sabe? Una cultura mezclada. Sabemos que como ser humanos, ¿verdad? Siguiendo el evangelio, es, formando relaciones con personas, escuchando para entender, no solamente para responder. Y eso dedica tiempo, ¿verdad? Para yo hacer como tú, significa que necesito pasar tiempo contigo para crear una relación en que hay confianza. O sea, una relación de confianza. Y así estamos formando una imagen de Dios y la gracia de Dios más bella y más en totalidad. ¿Sabe?
somos mayordomía de qué? Dinero, mayordomía de qué más? Del tiempo, uh, you know, mayordomos. A veces eso es lo que pensamos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que somos mayordomos de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Es decir, tú que estás escuchando, tú has tenido una experiencia de la gracia de Dios que yo no he tenido. Y jamás voy a tener, porque eres tú. O sea, tú piensas diferente, tu vida es diferente que la mía. Yo he tenido una experiencia con la gracia de Dios totalmente diferente que tú no has tenido. Pero, y jamás voy a entender lo que tú, o sea, la gracia de Dios, la forma que tú ves a Dios, nunca lo voy a entender o verlo hasta que te conozca y tú compartas conmigo lo que Dios ha hecho por ti. Y yo comparta lo que Dios ha hecho por mí. Y así estamos creando una foto, una pintura, we're painting, ¿sabe? La imagen de Dios y está poniendo más colores a la foto. Estamos viendo más claro quién es Dios. So Pablo termina diciendo, versículo 23, y con esto terminamos, que yo lo hago todo para el evangelio. Y yo lo hago para poder compartir con ellos en esa bendición. Pablo está para construir puentes, no edificar paredes con personas, ¿verdad? Y lo que vemos y mi pregunta es, que es el título del sermón, es ¿qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve a ti como iglesia? ¿Qué te mueve a ti como cristiano? ¿Verdad? Viendo que el evangelio no solamente es relacional o racional, ¿verdad? El evangelio de Dios no solamente información. La salvación no es basada en el conocimiento. Si fuera así, sigue estudiando que va a estar salvo. Pero no es así. La información, cuando se aplica, ahí es el poder de Dios que se experimenta. Y es relacional. No es encerrado con las mismas 3 personas que estamos siguiendo viendo. Es misional. Es saliendo para ahí. Creciendo la familia de Dios. ¿Qué te mueve a ti? Y cuando vemos en resumen la forma que Pablo hace el ministerio es viendo el potencial en personas, escuchando para entender a las personas y formando relaciones que son de confianza con personas, con el propósito para traerlos a los pies de Jesús. Y eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Y ese es mi deseo para ustedes. Ese es mi deseo. Y más, quiero orar con ustedes en este momento para que esas 3 cosas podamos ponerlas en práctica en nuestra vida. ¿Verdad? No discriminar, ver el potencial, escuchar para entender y formar relaciones con personas. Entonces, si podemos orar, oremos ahora. Glorioso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Y más allá, Señor, pido que podamos, honestamente, Señor, ver la forma que nosotros hacemos ministerio, Señor. La forma que nosotros hacemos la iglesia, Señor. Muchas veces, Señor, estamos tratando de construir o edificar paredes, Señor. Pero pido, Señor, que tú las tumbes, Señor. Que el Espíritu Santo las tumbe, Señor, para poder, Señor, edificar puentes, Señor. Que cada persona que encontremos, Señor, que podamos ver el potencial de ellos, Señor. En la misma manera como alguien vio el potencial en nosotros, Señor. La misma manera como tú ves el potencial en nosotros, todavía, Señor. Porque todavía estamos creciendo, Señor. Más allá, Señor, no solamente ver el potencial, pero formar relaciones que podamos escuchar para entender, Señor. No tener la mentalidad que es nosotros contra ellos. No, Padre. En este mundo somos nosotros contra el pecado, Señor. Contra Satanás. Eso, Señor, pido que tu Espíritu Santo nos des la sabiduría para escuchar, para entender, Señor. Y formar relaciones que sean de confianza. Y así tú abrir puertas, Señor, para a través de nuestras palabras y nuestras acciones enseñar quién tú eres y qué es el evangelio que salva, Señor. Y pido que hagamos todo esto por lo menos traer uno a tus pies. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Wilfredo. Poderoso tema. Un tema algo incómodo porque nos obliga a autoevaluar, tú sabes, todo lo que nosotros mantenemos muy de valor en nuestra vida espiritual y más que nada en nuestra cultura de iglesia. Así que ahora vamos a tener una sesión de preguntas breve. Le vamos a abrir
la oportunidad al grupo a dirigirse al pastor Wilfredo a cualquier pregunta que tengan del tema. Sabemos que el tema realmente abarca mucho, porque toca muchos diferentes elementos, no solamente de la espiritualidad ni del evangelismo, pero también de nuestra iglesia. Y mientras estén pensando, voy a comenzar. Pastor Wilfredo, ¿qué consejo le das a ese joven que se quiere involucrar en la iglesia, como lo hiciste tú, pero como que tiene temor que no va a encajar muy bien, porque no está, no representa la cultura de iglesia, no está, está como que, como tú has dicho, tiene un lenguaje distinto, como quien dice. Se quiere involucrar, quiere acercarse a involucrarse y vincularse poderosamente con la iglesia, pero hay esa inquietud, porque dice, bueno, es que yo no me identifico totalmente en la forma que hacen iglesia más o menos en el sistema. Entonces, ¿qué tipo de consejo le daría a ese joven que tiene esa complejidad? Man, primero, son dos cosas, ¿verdad? Dos cosas. Hablaría con el joven y yo creo que también se hace falta hablar con la iglesia. Lo que vino a mi mente a la pregunta es el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está predicando, ¿verdad? Y la primera parte del sermón de Pedro, la primera parte, él está refiriendo al profeta Joel, al libro de Joel. ¿Y qué dice Pedro? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo será derramado. ¿A quién? A los, A los jóvenes. a los jóvenes, right? No, y no solamente a los jóvenes, dice a los hombres y las mujeres, ¿verdad? Para profetizar. Ahora, la cosa interesante de la palabra profetizar es que a veces solamente leemos esa palabra y lo leemos con la definición de profecía sobre las cosas del futuro, ¿verdad? Pero la palabra profetizar, profecía, la palabra tiene dos definiciones, ¿verdad? La primera definición es la que nosotros sabemos, ¿verdad? Lo del futuro, right? Foretell, right? O las cosas que van a suceder, Apocalipsis, Daniel, el libro de Apocalipsis, las cosas que van a pasar. La otra definición de la palabra profecía es forthtelling, es decir, hablar ahora de las cosas presentes, las cosas que están afectando el pueblo de Dios y las comunidades que están alrededor, ¿verdad? So, vemos que el Espíritu Santo va a dar, se va a derramar sobre los hombres y las mujeres para poder predicar la verdad. No solamente del futuro, pero las cosas que están sucediendo ahora. Pero nota también que dice que el Espíritu Santo se derrama así, pero dará a young men shall see visions and old men shall dream dreams, ¿verdad? So, los jóvenes van a tener una visión, pero los ancianos o los old men, los hombres mayores, van a tener sueños. Yo, para mi corazón, yo veo que la iglesia de Dios, primeramente, va a ser multicultural. Es multicultural. Pero no solamente multicultural, es multigeneracional. I don't know if I say that in Spanish, right? Multigeneration. Multigeneracional. Hace falta los dos grupos. No solamente los jóvenes. O sea, es la generación que vino a los dos. O sea, es los sueños de mis padres, ¿verdad? Pero nota, la visión es de los jóvenes. No es la visión de la generación antes. O sea, es los sueños de ellos, pero no es la visión de ellos. Porque cada generación sí cambia, ¿verdad? Y es la ley de la vida. Si tú paras, tú mueres. Esa es la ley de la vida. Si tú paras, no sigues progresando, no sigues avanzando, vas a morir. Vas a empezar a morir, tristemente. Para el joven que se siente, yo no siento que encajo. Número uno, gloria a Dios, porque eso es lo que le falta a esa iglesia. Eso es lo que le falta a esa iglesia. Wow. Interesante, gracias. Gracias, pastor. Clarísimo. No sé si hay otra persona con una pregunta. Augusto. Dale, Augusto, dale.
Sí, yo tengo, primeramente quiero decir que me fascinó este sermón, Oh, gloria. porque bien profundo, pero de una forma tan clara, y la forma como usted habló de lo esencial de lo que es realmente el Evangelio, me tocó profundamente y realmente hermoso, fantástico. Tengo dos preguntas. Usted estudió en Atwood College. ¿Cómo, cómo le ayudó o cómo le impactó, cómo le benefició estar en un colegio multicultural, mayormente African American, en un tiempo como hoy, cuando hay tantos issues con el racismo a nivel nacional? Y ahora usted es un pastor y tiene el privilegio de dirigir una iglesia que seguramente puede tener de diferentes razas y a la misma vez puede encontrarse con los desafíos del racismo dentro de la iglesia también, etcétera. Y segundo, ¿será posible escuchar algo de sus composiciones en esta noche? Para lo primero, para la primera pregunta, yendo para Oakwood fue de tremendo beneficio. Algo que yo mirando atrás ahora no fijé qué tanto impactó yendo a Oakwood. Yo vengo, pero primero, ¿sabes? Como puertorriqueño, ya viene de una cultura ya un poco mezclada, ¿verdad? Somos caribeños, pero a la misma vez son diferentes, composiciones o juntas. Pero cuando yo me crié en Orlando, Florida, yo me crié en el lado, y es triste que así son las ciudades, porque yo he vivido en muchas ciudades, he viajado un poco. Y siempre se encuentra, cuando tú vas por allá, o este lado de los morenos, o este lado de los hispanos, o este lado de los mexicanos están por acá, o los puertorriqueños están. Vete para Orlando, Kissimmee, Puerto Rico, Apoca, México. Vete para Pine Hills, esos son los lados más morenos. Vete para Windermere, ahí están los blancos porque están ricos. Y se ve, ¿verdad? Yo me crié en el lado, por decir, moreno. Yo en la escuela que yo fui, 90% era moreno. Afroamericano, ¿verdad? Cuando yo fui para Oakwood no fue tanto un culture shock para mí, como otro hispano que yo conozco. Pero lo que sí fue, wow, es que yo no sabía qué tanto existía todavía el racismo en la iglesia. Es decir, y no por Oakwood. Es decir, cuando uno empieza a estudiar la historia en totalidad, ¿verdad? Ahí yo estudié la historia adventismo, pero pude verlo de la perspectiva de la iglesia adventista morena, las experiencias de ellos en la iglesia adventista. Y es decir, wow, todavía existe, y yo digo hasta el sol de hoy todavía existe. Y se ve, especialmente en el clima que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Se ve el racismo, pero como me impactó, yo me recuerdo cuando yo llegué ahí, el primer servicio de ellos, la forma que ellos adoran, es bien expresivo. En mi iglesia, cuando me crié, eran bien conservadores, la batería es del diablo, todo es del diablo, y uno tiene que estar en sublime, ahí, cantando los himnos. Y es interesante que varios himnos, la teología de varios himnos que cantamos, no están de acuerdo en lo que honestamente creemos. Y me recuerdo con el primer servicio que fui, entré y salí para afuera. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo dando un juicio. Pero cuando empecé a estudiar, los años que estuve ahí, estudiando profundamente la Biblia, me cambió por total en una forma más bíblicamente centrado que la opinión de mis padres. Que las opiniones de ellos fueron opiniones de pastores o opiniones de sus padres y sus padres. Sí cambió. En serio, creo que es más balanceado como cristiano. ¿Sabe? El balance es Cristo. Y hacia la segunda,
Yo, I don't know, is it all right? Yo puedo decir Mira, Wilfredo, yo quisiera que tú compartes con el grupo la primera estrofa de tu track que tiene el All the Way Up trasfondo. Oh, Pero que lo haga a capela, porque total, y claro, con el tiempo se nos está acabando, pero si por lo menos le puede dar las letras para que ellos se ubiquen un poco de tu composición, porque lamentablemente no tenemos, yeah, no te- no estamos set up para eso. Ay, ¿cómo se va? Ok, sí, sea. Busqué la gloria el año que se me fue gloria. En paz descanse, siempre la tendré en memoria. En Lynn, Massachusetts comenzó mi trayectoria, pero en Orlando, Florida, comienza esta historia. Busqué mi identidad en otra identidad, pero como pude ver si viví en la oscuridad, como una flor puede florecer sin sol, como una mente desarrolla con un falso amor. You know, oh man, I'm nervous. Dale, sigue. Está muy bueno, excelente. Oh man. Bueno, tranquilo. You got me. No, pero por lo menos nos diste un saborcito para que la gente se... Saborcito, eso promete, no jaltete. Wilfredo se dedica a lo que es la poesía urbana y mucho de lo Exacto. que me gusta de su contenido es que eso está saturado de la Biblia. Y bueno, podemos hablar de las otras composiciones, pero el tiempo se nos va. No sé si hay otra pregunta. Veo al pastor Víctor ahí. No sé si el pastor le quiere dirigir una pregunta o otra persona. Deja quitarte el mute, pastor, que no se te oye. Ahora Ok, sí. ahora sí. Ahora sí. No le conocí desde el principio, pero exacto. Pero entonces, pues me ha parecido familiar. En otras palabras, con el hecho de que ya sé que es pastor y todo, como decimos en Colombia, somos amigos sin conocer. Ahora somos más conocidos. Pastor, aquí en familia. La pregunta es, ¿usted tuvo que ir a México para estudiar la tacología? Oh. No, eso es algo que yo y varios pastores estamos haciendo. Sí, sí. Um, Es broma, pastor. Me gustó la camiseta y así dije, oh, man, bueno conseguir una de esas. El Tacology. Exacto. Oh, man. Una para Rosa y Roberto, camisetas de Tacology. Sí, que son unos hermanos aquí de México. No sé si hay otra persona con una pregunta. Bueno, si no tienen, yo tengo la última, porque yo tengo un montón, pero el tiempo ya se nos fue. Wilfredo, hablaste acerca de la necesidad de contextualizar nuestro approach, nuestro acercamiento en el tema de la evangelización. Yeah. De establecer puentes y no barreras. ¿Cuál es el equilibrio de establecer puentes, de contextualizar, a la misma vez de no bajar nuestros fundamentos? No sé si me hago entender. Yeah. ¿Cómo mantenemos esa tensión que existe donde queremos ser flexibles en el tema de acercarnos a la persona, aceptarlo, pero cómo lo hacemos con el tema de mantener nuestros principios? ¿Cómo explicaría eso? Número uno, para mí, mi respuesta es conocerse a sí mismo. Es número uno. Conocer lo que uno cree. You know? Y más allá de lo que uno cree, es ser like convicted. Right? Convicted. O sea, yo tengo una convicción de lo que creo, ¿verdad? Y a veces cuando tratamos de no ser flexible, ¿verdad? Hacemos más daño, por decir, porque la forma que Pablo, y esto lo estoy basando, eso no son, lo que yo me estoy inventando. Yo estoy hablando de lo que estoy aprendiendo del pasaje de la Biblia. La forma que Pablo hizo el ministerio, la forma que Jesús lo hizo, es que yo no estoy yendo contra la ley de Dios.
número 1. Y la ley de Dios, el fundamento de los 10 mandamientos, nos está llevando hacia amar al prójimo, ¿verdad? No quedarnos ahí, es amar al prójimo. ¿Cómo yo amo al prójimo? Bueno, no lo mato, no miento, no tengo infidelidad, ¿verdad? No tengo, hay un respeto, and I think cuando tú estás basado y sabes, tú tienes más, how you say this, más how you say authenticity. Yo sé que es más Autenticidad. eso. Yes. Porque el evangelio, Dios quiere utilizar. A veces yo escucho en las oraciones, Señor, escóndeme atrás de la cruz. Y Dios, cuando vemos el evangelio y la forma que está hablando con las personas, Jesús no quiere esconderte. Jesús quiere utilizar tu personalidad. Quiere utilizar, estamos predicando el evangelio a través de nuestra personalidad, ¿verdad? Y ese es lo que Jesús está formando. Like, okay, sabemos el balance, y mover en tus convicciones. En el libro de Romanos, capítulo 14, Pablo otra vez habla de los cristianos débiles y cristianos fuertes, ¿verdad? Y lo que él lo que deja saber es esto. Si tú haces algo por tu convicción, ¿verdad? Lo estás haciendo en fe. Y está aprobado por Dios. Pero si tú estás haciendo algo que no es tu convicción, estás pecando. A veces cuando decimos, ¿qué es la definición del pecado? Vamos rápido para 1 de Juan. La definición del pecado es transgresión sobre la ley. No, es eso y es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Porque si vemos la definición de Pablo, es, si tú haces algo no por convicción, estás pecando. Y deja saber un poco más, porque si ahora yo tengo una convicción de algo y yo trato de convertirte a mi convicción y tú empiezas a hacerlo, no por tu propia convicción, pero porque yo te dije, tú lo estás haciendo no por fe y yo te estoy llevando a pecar. Toca el tema otra vez de la colonización, de lo que tú te Esto es profundo. El evangelismo colonizando. Más o menos. Eso está heavy duty. A veces, esa es la forma que nosotros hacemos el ministerio a veces. Claro. Quiero saber tu cultura. Tú tienes que ser como nosotros. Claro. Lamentablemente, mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Vamos a tener que traer al pastor Wilfredo a parte 2 de Sí, señor. establecer puentes y no barreras. Gracias, pastor Wilfredo. Tú sabes que te apreciamos un montón aquí entre mi familia y ahora entre mi familia espiritual. Quiero pedir al pastor Víctor que tenga una oración especial al pastor Wilfredo, a su ministerio, a la ciudad de Los Ángeles, a los jóvenes y obviamente el tema de los incendios que está trayendo complicación. Así que, pastor Víctor, si uno pudiera hacer ese honor. Con mucho gusto. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de reunirnos de cualquier medio con el fin de adorar tu palabra. Gracias por, en esta ocasión, escuchar la dirección de tu palabra a través del pastor. Por favor, bendícelo. Bendice al pastor Wilfredo, doquiera él esté. Bendice a las personas que él está guiando. Bendice a su iglesia, especialmente a los jóvenes. Señor, bendice a aquellos lugares que están teniendo problemas por los cambios climáticos, pero también por el comportamiento humano, pero en forma muy especial por los acontecimientos de los últimos tiempos. Ayuda, por favor, al pastor Wilfredo, al pastor Jay, a cada uno de ellos en sus diferentes lugares, a liderar las iglesias, que puedan ellos, por su ejemplo, guiar a los miembros, a los fieles, a que podamos seguir los ejemplos de Jesús y de San Pablo, de cómo ganar a las personas, de cómo acercarnos a ellas, de cómo ganar su simpatía, buscar su bien
y después ellos mismos solicitarán de tu evangelio. Gracias una vez más y bendice a todas las familias que están aquí representadas en esta reunión y especialmente a la familia Mercado. La hermana Justina ha sido intervenida quirúrgicamente y está en recuperación. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.